Bueno, para poder tener también este pedacito como de la experiencia de él, así como la que hicimos ay, se me fue el nombre, Con Mauricio. Tello, Mauricio. Así como con Mauricio, pues la idea es subirles ese fragmento de la experiencia que nos comentó ahorita Miguel en la plataforma para que la puedan ver y pues las personas que no pudieron estar hoy también la tengan ahí y la consulten. Entonces, ánimo, motivados. Obviamente él tenía muchísimo tiempo para dedicar diario, pero sí se puede, entonces ánimo a todos. Los dejo por ahora. Gracias, Sandra. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, entonces, ok. Entonces vamos a entrar, ¿no? Como al marco de las preguntas. Listo, aquí. Vamos a hacer unas preguntitas tipo examen. Recuerden que estas preguntas, por un lado, digamos que son preguntas, sobre todo para las personas que nos están acompañando en principio, ¿vale? Son preguntas que son un poco más complejas, bueno, con sus truquitos regularmente, todas las preguntas, porque lo que buscan estas preguntas es incentivar la forma de pensar. Listo, más allá de simplemente pues contestar o cosas, es pensar, es reflexionar y es analizar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos aquí a continuar con nuestras preguntitas. Bien. ¿Qué me dicen de esta primera pregunta? Recuerden que la dinámica pues es leer la pregunta y responderla en el chat y posteriormente pues yo haré un par de preguntitas a algunas personas sobre lo que opinan. Bien, leamos esta pregunta. ¿Listo? Leamos esta pregunta. Todos los miembros del equipo han asistido a una capacitación ágil, ¿cierto? Y están listos para comenzar la primera iteración. A medida que avanza el trabajo, el director del proyecto se da cuenta que varios miembros del equipo no se ponen de acuerdo con el propósito de la planificación ágil, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debería hacer el director del proyecto? ¿No? Entonces dice, cuando uno habla del propósito de la planificación ágil, perdón, de la planificación del sprint, más o menos lo mismo. Como te dice, ¿cuál es el propósito, no? ¿Cuál es el propósito de la planificación del sprint? Cuando me hablan de propósito, ¿uno a qué podrá hacer referencia, no? Cuando me dicen a mí esto del propósito de la planificación del sprint, ¿no? Es como un poco hablar de marcos a nivel conceptual, ¿cierto? Es como marco, entender, hablemos del marco conceptual, ¿ok? Un marco conceptual de lo que significa, ¿no? El propósito de lo que es una planificación de un sprint, ¿cierto? O sea, cuáles son los acuerdos, los propósitos, a qué me lleva esto. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? ¿No? O sea, me encuentro con la gente que no entiende, como quien dice, qué es lo que está pasando con planificación de un sprint. Voy a preguntarle, por ejemplo, aquí,
Bueno, vamos a ver diferentes preguntas, diferentes opciones. ¿Listo? Bueno, yo le voy a preguntar, por ejemplo, aquí, como siempre, mi puerta de entrada, ¿no? Mariana, ¿cómo estás? Hola, Yo creo que Andrés. Mariana me ha de decir por qué siempre me pregunta a mí, ¿no? Yo realmente es porque eres la sonrisa del curso, entonces. ¿Cómo lo Pues ves, Mariana? yo me fui por la pregunta D, por la Ajá, respuesta D. Yo pienso que, pues aquí dice que tuvieron una primera capacitación ágil, o sea, parecería como si fuera como la primera vez que van a hacer un ágil, y que además están arrancando con la primera iteración. Y por otro lado, también el director de proyecto se da cuenta a medida que avanza el trabajo, o sea, ya llevan varios días ahí trabajando que no se han podido poner de acuerdo. Entonces, si fuera, digamos, puro iniciando, no hubiera pasado un tiempo, me hubiera ido por la B, porque bien. pensaría que podrían ellos resolver y se pueden autoorganizar. Pero me fui por la D porque pues hay que darse cuenta que pues que están en proceso de aprendizaje y que de pronto necesitan es un entrenamiento adicional. Esa fue mi pensamiento. Ok. ¿Tú crees, por ejemplo, en esta pregunta, que esta pregunta se trata, a manera de ejemplo, de resolver los fundamentos, por ejemplo, técnicos de un sprint, como por ejemplo, qué sé yo, un definition of done o cosas muy técnicas propuestas por lo que quiero lograr un sprint, o me están hablando más como quien dice de un concepto metodológico? Sí, ¿qué podrá ser esa? ¿Qué crees tú? O sea, con respecto a si es más metodológico a nivel de lo que puede significar un sprint, por ejemplo, o la planificación de un sprint. ¿Qué crees tú? Yo pienso que es más metodológico, más que no Ajá. sepan qué es lo que tienen que hacer. Ah, ok, Yo los veo, interesante. así lo entiendo yo. Ajá, ok. Eso significa que si uno ve, ¿no? Por un lado, es decir, que yo no necesariamente, o sea, podría pensar que son personas que desconocen ágil, ¿no? O sea, porque por un lado, bueno, sí, es decir, sí, pues puede ser la primera vez o lo que sea, pero bueno, fueron, como quien dice, tuvieron una capacitación ágil, ¿cierto? Sin embargo, como me hablan un poco es de marco metodológico, ¿cierto? A nivel de metodología, ¿cierto? A nivel de lo que es una planificación de un sprint. Sí, no es hablar de un definition of done, no es hablar de que el requisito X versus el requisito Y o cualquiera, sino que hablo de una metodología. No, o sea, no se ve en la pregunta que hay una falencia, digamos, de lo que significa un sprint, ¿no? Es decir, o sea, la gente seguramente entiende lo que pasa, es que ellos están buscando poner de acuerdo, ¿sí? No es que estén como quien dice confundidos, no es que, uy, llegué yo a hacer una planificación de un sprint y llego allá y digo, ¿y esa vaina cómo se come? ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Porque ellos ya saben que es un sprint, ¿cierto? Ya entienden dónde estoy, me estoy buscando es poner de acuerdo, ¿cierto? Sobre un marco conceptual y metodológico, ¿cierto? Asociado con algo del proyecto, ¿no es cierto? Metodológico. Si es en esa perspectiva, ¿cierto? Si me hablan de un marco metodológico, ¿cierto? Con respecto a propósitos y cosas de lo que hay detrás, ¿no? Para un proyecto en específico. Digamos que si bien es cierto el trabajo, es decir, yo tengo dos ciclos, ¿no? Tengo el ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida de la gerencia de proyectos. Si uno habla del ciclo de vida del proyecto, son conceptos netamente técnicos propios del trabajo y no podría decir están completamente a disposición del equipo, ¿sí? Pero si me hablan de marcos metodológicos, ¿ok? Metodológicos de la dirección de proyecto, es un tema cuya responsabilidad absoluta recae sobre mí como líder de proyecto, bien sea en Scrum, bien sea en cualquier metodología. En cualquier tipo de proyecto que yo haga, yo soy el último responsable de asegurar que la metodología de gestión de proyectos, por un lado, se implemente, ¿ok? Por otro lado, se formule siguiendo los lineamientos, políticas y prácticas de la organización, ¿ok? Y por otro, digamos que siguiendo las guías de adaptación necesarias, ¿ok? Para formular una propuesta metodológica de trabajo de la mano de una PMO, por ejemplo,
Y recibir, claro que, claro, feedback, ¿no es cierto?, por parte de muchas personas, de muchos miembros del equipo, para que lleguemos a un acuerdo frente a una propuesta de método de trabajo, ¿ok? Para que podamos realmente llegar, pues, a establecer una organización en el marco del proyecto. ¿Ok? Es por esto que si yo veo, dice, capacite a los miembros del equipo que tienen problemas a través de otra sesión de entrenamiento focalizada en sprints. Pues esto me da a entender que esto no es de falta de formación, no es por formación esto. Sí, o sea, esta, chao, no es por formación. B, dice nada. Acorde al acta de constitución del equipo, los equipos ágiles resuelven sus propios problemas ya que se autoorganizan. Esto es cierto, sin embargo, no contesta lo que busca la pregunta. ¿Sí? Digamos que el equipo ágil sí resuelve sus propios temas, pero bueno, es decir, en el marco propio muchas veces del propio trabajo del proyecto. Pero este es un tema metodológico, ¿sí? Donde todo depende, en cierta forma, eso recae en mi responsabilidad. No puedo dejar simplemente al equipo, bueno, pues usted vea, no, yo tengo que dar el lineamiento. Soy el último responsable por asegurar que la metodología se siga. ¿Ok? O sea que no puedo dejar de hacer nada si es algo que es mi responsabilidad. ¿Ok? Todo alcance. Recuerden para el examen, ¿sí? La metodología recae en mi responsabilidad. El trabajo del proyecto, o sea, son 2 ciclos de vida, del proyecto y de la gerencia de proyectos. Todo lo que es el modelo metodológico de gerencia de proyectos recae sobre mis hombros. Por eso yo de las cosas que busco como PM es asegurar, por ejemplo, que se implementen auditorías. ¿Cierto? O sea, yo busco que se ejecuten auditorías, ¿no? Para mejorar y ejercer mejora continua. Bien sea a través de retrospectivas, es donde yo más tengo que trabajar porque evoluciona el way of working. ¿Ok? Dice la C, entonces, proponer lineamientos básicos asociados con la planeación del sprint. Bueno, formulemos un lineamiento primero y convoque un taller facilitado para incorporar la retroalimentación del equipo. Esto suena bien. Ok, lo voy a poner aquí, leamos la D. Reconocer que los miembros del equipo se encuentran en la etapa principiante de aprendizaje y acuda a un coach ágil para un entrenamiento adicional. Digamos que esto puede ser una opción, sin embargo, no es lo primero que yo debería hacer. Sí, dice, ¿qué es lo primero que debería hacer? Sí, digamos que entrar yo de inmediato a un coach ágil. Bueno, digamos que si la cosa de pronto persiste, vemos que no hay luz al final del túnel, pues yo, en teoría, si yo soy el líder de proyecto, ¿vale? Es porque entiendo modelos de gestión de proyectos, ¿sí? Y tengo la capacidad para primero formular algo, tocar base con la PMO, utilizar recursos organizacionales, establecer algo, plantearlo, ¿sí? Formular esto, ya con lo que ustedes conocen, vengan y retroalimenten y pongámonos de acuerdo en un modelo de trabajo. ¿Ok? Es por eso que tampoco sería la respuesta D, ¿vale? Entonces, la respuesta en esta pregunta sería la respuesta C, ¿ok? ¿Está claro para todos? Andrés, una pequeña pregunta. Dime, Edgardo. Yo me estaba inclinando también en cierta manera, observé la D como la compañera. No lo hice porque recordé que cuando comienzan los grupos, mi liderazgo debe ser disculpen, en un momento. Tranquilo, Edgardo. Segundo. Recordé que mi liderazgo debe ser o sea, como no es de coaching, sino es de liderazgo, O sea, es como directivo. directivo, exactamente. Ajá. La propuesta que tú haces, que es la C, es más reflejando ese carácter de directivo. Digamos que más allá por un lado, digamos que sí hay una batuta mía fuerte al principio del proyecto, ¿sí? Digamos que yo sí, por un lado, no solamente me encargo, ¿no?, de asegurar la transmisión adecuada de una visión, sino que al principio, ¿no?, en ese mundo directivo, claro, digamos que yo tengo que empezar, ¿no?, de alguna manera a formular, si me entiendes, como esas propuestas metodológicas de gestión de proyectos. Sí, el equipo es un equipo regularmente que es netamente técnico, ¿no? Digamos, netamente, digamos, muchas veces muy metido allá, entonces necesita todo el soporte del mundo
en ejercer. Entonces tú asumes la dirección, ¿no? De liderar la propuesta metodológica del proyecto y sobre eso me articulo con todos porque no puedo entrar a imponer un sistema, un modelo de gestión de proyectos. ¿Vale? No puedo imponerlo, sí, sino que yo aplico los estándares de la organización, cojo PMO, cojo todo lo que existe, como yo siempre digo, ¿no? Adopto y adapto, ¿no? Y ahora sí, vengan señores del equipo, así es que ustedes van, que dailies que dailies todos los días a las 7. No, 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 venga, yo no puedo. Pongámonos de acuerdo, vamos a hacer unos dailies, qué sé yo, cada 2 días, cada 3 días, ¿ok? Pero yo llevo la batuta del ejercicio para llegar y generar el engagement, ¿no es cierto? El involucramiento de las personas para con el método. Sí, cuando ellas se involucran con el método desde el principio, ¿ok? Y ellos han dado el feedback, entonces ya podemos empezar. Sí, digamos que ese es como el enfoque. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Listo? ¿Qué me Es una dicen de pregunta. esta? Sí, Ay, no, no, del anterior era una dime, pequeña Jonathan. pregunta. Es que Dime. yo vi que a medida que avanza el trabajo, entonces entendí que ya habían surgido como todos estos procesos y pues que ya de alguna manera pues ya estaban dentro del, como de enfocados ya a trabajar esta metodología. Entonces, por eso pues digamos que de alguna manera no encuentro como un poco la relación con esos lineamientos básicos, porque pues en su momento cuando leí la pregunta decía a medida que avanza el trabajo, o sea, ya había iniciado algo, por eso no, de pronto no, digamos que me generaba un poco de confusión. Bueno, Esa y pregunta. recuerda que apenas vas a empezar la primera iteración. ¿Listo? Ya estamos listos para empezar la primera iteración. O sea, avanzar el trabajo muchas veces significa, en metodologías ágiles, recuerden, trabajar en esa fase de inception. ¿Cierto? Pues en el inception, buscando de alguna forma recopilar historias de usuario, si me entiendes, digamos que muchas cosas que ocurren en el inception, ¿no? Al principio, ¿sí? Donde tú recoges la visión, donde tú buscas recopilar historias, donde empiezas a balancear, donde empiezas a priorizar historias, a estructurar el roadmap, ¿no? Hay muchas cosas que ocurren, digamos, como quien dice, en esa etapa previa, ¿no? Antes de entrar toda la candela, pues, propio de lo que es una iteración del trabajo. Vale, ¿Listo? Andrés, gracias. Excelente. Bien, ¿qué me dicen de esta pregunta? Ok, voy a ir leyendo esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones es lo más apropiado para hacer durante el grupo de procesos de planificación? Ok, entonces tenemos aquí. Tenemos varias respuestas interesantes. ¿No? Dice, actualice el acta de constitución de un proyecto a partir de los objetivos de tiempo y costo establecidos en el plan del proyecto. Utilice la EDT del proyecto anterior similar y adáptelo a su proyecto. Desarrolle el Product Backlog y el Release Plan. Wow. Determine el plan de gestión de los beneficios. ¿Ok? Bueno, yo le voy aquí a, por ejemplo, a preguntar a Ángela. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Andrés, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tú qué piensas de esta pregunta, Ángela? Bueno, primero que todo es lo más apropiado, lo más Ajá. apropiado. Entonces, eso me lleva como, como a lo más práctico, a lo más rápido, lo que me saque rápidamente. Por eso me incliné con la B, que es utilizar como lecciones aprendidas de proyectos anteriores y adaptarlas a mi nuevo proceso. Por eso me encaminé a esa,
pero siento que hay otras que también es necesario, ahí tocaría como aclarar un poquito los conceptos para ver en el orden de ideas por qué empiezo, ¿sí? Ok. Me gusta mucho eso que dices, digamos, de emplear las lecciones aprendidas y eso, ¿vale? Eso es algo que yo, bueno, no sé por qué a veces siempre me olvido y es tan importante, y uno lo lee en todo lado y es tan importante, sí, y vuelvo, qué bueno que lo recalques ahorita, ¿vale? Porque siempre debo utilizar los activos de procesos de la organización, ¿vale? Lo que existe. Y para el examen, ¿no? Y en la perspectiva de este examen y de todos los del PMI en cierta forma, emplear lo que existe, ¿no? Al PMI no le gusta reinventar la rueda, no, ¿vale? No le gusta reinventar y por eso encontramos que en toda la mayoría de entradas de procesos, los activos de procesos de la organización son, mejor dicho, casi que todo, ¿no? A cada rato en activos de procesos, ¿no? Claro, hablamos de lecciones aprendidas, hablamos de templates, hablamos de buenos procesos, ciertas prácticas, qué sé yo, una cantidad de elementos ahí. Yo, por ejemplo, quisiera aquí, ¿no? Preguntarle a, permítanme aquí, ¿no? Por ejemplo, le voy a preguntar aquí a Diego, ¿vale? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Por qué no sería la A, Diego? Buenas tardes a todos, un saludo. Hola, Diego. No, no es porque el acta de constitución forma parte de los procesos de inicio y no, no es objeto de modificación a lo largo del proyecto, excepto que, digamos, sufra un grave riesgo de que no se cumplan los objetivos y tenga que suspenderse el proyecto. Pero entonces, en la etapa de planeación no se actualiza el acta de constitución del proyecto. Excelente, Diego. O sea que ahí te hago otra pregunta de la mano de lo que dices que está absolutamente bien. Sí. ¿Cuál es el propósito final del acta de constitución? Por un lado, pues la autorización que se le está dando al director del proyecto para que pueda utilizar recursos de la organización para el desarrollo del proyecto, sobre todo ante los gerentes funcionales, sepan que ya está empoderado y que ya puede dotar de los recursos que necesita para la ejecución del proyecto. Y es un empoderamiento del Maravilloso. director también, ¿no? Es un empoderamiento, aunque, como lo has explicado en muchas ocasiones, no es que ahí arranque el director del proyecto. Normalmente ahora se entiende que el director, el gerente del proyecto, está incluso en las etapas iniciales, no en paracaídas, como nos ha dicho. Excelente, ¿cierto? Maravilloso, dice aquí, ¿cierto? Ustedes ven las caritas que yo dibujo, ¿cierto? Bueno, genial, genial, digo, no las puedo explicar mejor, ¿vale? No voy a decir nada porque tu explicación fue contundente y eso es. O sea, un charter, digamos que cumple su propósito. El propósito último, un charter puede tener 1000 hojas, 5 hojas, una hoja, lo que sea, ¿vale? Es que el propósito último del charter es, por un lado, obviamente, formalizar la existencia del proyecto de la organización, al interior de la organización. ¿Qué sucede, no, en proyecto? Regularmente, por un lado, uno tiene una aprobación de un proyecto. Entonces dice, se aprueba el proyecto. Aprobar proyecto es que yo lo apruebo a través del caso de negocio. Y autorizar proyecto es a través del acta de constitución. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Por un lado, la aprobación de un proyecto es invitarle a una iniciativa que forme partido de un portafolio, ¿no? O sea, ya pertenezco a este resto de invitados, pertenezco a esta fiesta, ¿no? Que es el portafolio de proyectos de una compañía. Ahora, el momento, ¿no? En que yo digo asigno recursos formalmente es a través del acta de constitución del proyecto. Ella cumple su misión. Sí, ¿y por qué me toca tocar más? Digamos que hago un charter, ¿no? De una forma muy light, ¿no? Porque ese charter regularmente va dirigido a los dueños de los recursos. Esto es el principal receptor del documento del charter, en cierta forma, es el dueño del recurso. Queda pactado con el sponsor. ¿Por qué el sponsor? Pues porque el sponsor es el que en cierta forma recomienda a una junta directiva o a un governance board cuál debe ser la estrategia para ejecutar o para asignar el uso, como quien dice, de los recursos organizacionales con miras a buscar cumplir el objetivo estratégico. Entonces, el portafolio manager de alguna forma lo que hace es recomendar ese mix. Entonces, cuando yo recomiendo el mejor mix, de alguna forma el governance board lo aprueba. Cuando el governance board lo aprueba, en cierta forma da direccionamientos o mandatos a lo que puede ser una PMO. Y esa PMO lo que hace es entender la redistribución de los recursos totales de la organización, recursos tanto humanos como físicos, como, bueno, quizá un poco económicos, pero más que todo humanos y físicos,
Ok, yo podría decir ahí qué pasa, ¿no? Entonces, le mando direccionamiento a los funcionales para que cuando yo llegue a pedirle recursos, pues los funcionales ya saben de lo que estoy hablando y ya van determinando cómo asignarme recursos. Excelente. ¿Por qué no sería, por ejemplo, el C si se ve tan bien? ¿Quién me dice? Una manito ahí levantada, rápido. Primera Francisco. mano. Francisco, de una. Porque es ágil. Eso. Exactamente. Oiga, pero ¿quién le robó la? Perdón, Francisco, es que estaba doble. emocionado y quería contestar. Está bien, está bien. Bueno, en Siguiendo coro el si quieren, consejo, hacemos coro aquí. hay que seguir Excelente, Francisco. hay que seguir el Excelente. consejo del entrevistado de hoy, ¿no? Si no te dicen que es ágil, directo vete a un predictivo, entonces no te metas By con the book. respuestas. Ujú. Excelente, Francisco, excelente. Y bueno, ¿por qué no sería, cierto, el plan de gestión de beneficios? Si dice plan, suena bien, ¿no? Suena de planeación. ¿Ah? Porque ese se hace desde el caso de negocio. Eso, muy bien. O sea, esto se hace antes del inicio, ¿no? Esto es inicio y esto es por acá definición o formulación de proyecto y acá está business case y el plan de beneficios. Excelente, excelente. Muy, muy bien. ¿Listo? O sea, esto es ágil y en ágil no hablamos de grupos de procesos. ¿Listo? Excelente. Sigamos. ¿Qué me dicen de esta pregunta? Pregunta interesante esta, ¿listo? Voy leyendo la pregunta, ¿listo? Mientras van contestando. Dice, la línea base fue establecida y vas a desarrollar el control del proyecto. Acorde con el plan de comunicaciones, el CPI y SPI fueron mostrados en gráficos acompañados de tendencias y otros elementos clave. ¿Sí? Sin embargo, un líder funcional manifiesta que no observa el histograma de recursos que había solicitado. O sea, como quien dice, es una información que él pidió, ¿no? Y cuando él recibe el informe, ¿no? Del proyecto, observa que no recibió lo que él había pedido. ¿Ok? Frente a la situación, podríamos decir lo siguiente. Vamos a ver aquí las opciones que tenemos por acá. Tenemos varios tipos de opciones por acá. Bueno, voy a inclinarme, voy a empezar aquí, por ejemplo, le voy a preguntar a Carlos, ¿vale? Carlos, ¿qué piensa en esta pregunta? Hola, ¿Hay algún Carlos. otro Carlos o soy solo yo? Ah, eso, Carlos de Chile. Sí. Ya, El único, ya. ahí sí es el Bueno, único. sí, el Ah, único. bueno, muy bien. Ya, bien. ¿Cómo entendí yo esta pregunta? Lo que estamos mostrando es un informe de desempeño, Ajá. pero yo creo que aquí te preguntan qué podríamos decir. Descarté la C porque es una acción. Hacer, no decir. Se me quedaría A, B y C. Entre las tres que quedan, yo me quedé con la A porque cuando se hace, digamos, análisis interesado, se grafica el estado actual, se colocan los requerimientos de comunicación, entonces
En ese momento, cuando se hace esta identificación, en este caso para un líder funcional, y se revisa su requerimiento de qué información quiere ver él. Entonces, en ese sentido, lo que podría decir que lo que pasó en este caso fue que no se condujo un análisis interesado para evaluar su preferencia de comunicación. En este sentido, él quería ver un histograma de recursos. Ah, ok, ok, interesante, muy bien, Carlos, ok, ok. Muy bien, no miremos, por ejemplo, ahora, aquí voy a preguntarle, por ejemplo, acá también a, bueno, me gustaría escuchar a Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy bien. Ah, bueno, excelente, Paula. ¿Qué piensas de esta pregunta tú? Pues yo acabé de responder porque sí estaba como un poco compleja para mí. Pero Ok. pues yo asumí que se debe actualizar el registro de incidencias y presentar una solicitud de cambios del plan de comunicaciones porque en la pregunta dice que acorde al plan de comunicaciones. Entonces, si se hizo un plan de comunicaciones fue porque sí se condujo el análisis a los interesados y se evaluó como sus preferencias de comunicación. Ok, ok, me gusta la posición, chévere, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a entender esta pregunta, ¿cierto? Esta pregunta no es nada fácil, ¿vale? Y tengo que admitirlo totalmente, ¿cierto? Es una pregunta tipo Sousa. Mentira. Digamos que acá, no, en cierta forma que tenemos, bueno, tenemos un plan de comunicaciones, ¿ok? Tenemos un CPI, SPI, ¿vale? Un factor con gráficos y acompañados de tendencias y todo. O sea, me quieren decir de alguna manera que me están hablando de un informe, ¿no? Un informe de estado. Sí, me están hablando un líder funcional que estaba pidiendo un informe de estado y el informe de estado que yo recibí no tenía la información apropiada. ¿Listo? Miremos aquí. Bueno, esta ya la explicó Carlos. Ahí la voy a dejar aquí. Y ya voy a entrar otra vez a esta. ¿Listo? Dice, son los datos de desempeño del trabajo que no siguen los lineamientos del plan de comunicaciones. Digamos que regularmente aquí, cuando uno habla de dato de desempeño del trabajo, y aquí me voy a casar un poquito con el by the book, PMBOK, ¿ok? Y es que en cierta forma el dato de desempeño regularmente, acuérdense la cadena, ¿no? Que uno tiene. En la cadena, nosotros en el PMBOK hablamos de la ejecución, ¿cierto? Ejecución. Y por aquí hablo de lo que es control. ¿Ok? Tenemos control y ejecución. ¿Ok? Cuando yo digo ejecución, no todos sabemos que en la ejecución se producen los datos de desempeño, ¿cierto? Desempeño. Sí, esto sale, datos de desempeño. ¿Y qué son ejemplos de datos de desempeño? Sí, por ejemplo, número de horas hombre de esfuerzo, porcentajes de avance real, ¿ok? Resultantes de costos reales invertidos hacia las actividades, ¿sí? Seguramente algunas métricas o algunas mediciones de desempeño de ciertos entregables de la propia calidad de los productos, ¿no? Son ejemplos de datos de desempeño. Esa es la fuente de la información. La fuente de la información sale de ejecución y entra a control. Cuando yo llego a control, ¿cierto? Lo que busco es alinear el dato de desempeño y procesarlo. Y lo proceso a través de ¿qué? De herramientas y técnicas, ¿cierto? En el marco del control. Y herramientas y técnicas puede ser, por ejemplo, en este caso, citando el caso especial acá, el Error Value Management, valor ganado. Cuando yo transformo los datos de desempeño, lo someto o lo meto a través de herramientas y técnicas, ¿ok? Esto lo que genera es un dato, es una información del desempeño. Información de desempeño. ¿Ok? Esto genera algo que se llama información de desempeño. La información de desempeño es diferente a lo que significa un dato de desempeño porque la información de desempeño es la resultante de la herramienta y técnica aplicada para hacer control. Entonces aquí salió el SPI. Aquí salió el CPI. Aquí salió EAC. Aquí salió el indicador de desempeño del equipo, qué sé yo, me lo acabo de inventar. Entonces todo eso es una información del desempeño. Y esta información del desempeño se canaliza en función, empleando los requisitos de comunicación
de los stakeholders. O sea, los requisitos de comunicación de los stakeholders, en cierta forma, que quedan de alguna manera levantados a través de la identificación de involucrados, la identificación de stakeholders, ¿ok? Levanta los requisitos de comunicación de interesados. Yo levanto de aquí y se somete a lo que llama el plan de comunicaciones, ¿sí? Porque esto regularmente significa el qué de la comunicación, el qué quiere que te cuente, y esto significa el cómo quiere que te lo cuente, el plan de comunicaciones. O sea, el cómo es la herramienta, el cómo es la técnica, la estrategia de comunicación y cómo analizo lo que me pides, ¿sí? Cómo analizo lo que me pides para poderlo satisfacer. Entonces entiendo que el análisis de stakeholder regularmente empaqueta, agrupa involucrados por cultura, por influencia, por preferencias de comunicación, por preferencias en el marco de riesgos, por todo lo que ellos dicen, ¿no? Poder, interés, agrupo stakeholders y sobre el agrupamiento especifico estrategias. Ese agrupamiento empaqueta como quien dice, ¿no? Las preferencias de comunicación, entra en un plan de comunicaciones y este señor es un input ¿para dónde? Para hacer algo que llamamos informe de desempeño, informar el desempeño del trabajo. O sea, para un informe de desempeño, sí, el informe recibe los datos, ¿no? En cierta forma, las estadísticas, los cálculos, los indicadores, las gráficas, las cosas, ¿no? Tengo todo aquí, como quien dice, sobre la mesa y dice, bueno, a ver, ¿qué me pide? ¿Qué me pide el inversionista? Ah, el inversionista solo pide el reporte de ventas y el indicador de desempeño. Pero bueno, que cojamos de aquí, tin, tin, listo, tome, señor. ¿Qué me pide el funcional? Ah, él me pide que reporte utilización de recursos, número de horas extra invertidas. Cojo aquí, armo el reporte y tome, señor. ¿Cierto? Como quien dice, es armar las cosas sobre la mesa acorde al plan de comunicaciones. Por esa razón, digamos que el dato de desempeño, en cierta forma, es un insumo desde acá lejos, ¿no? De la ejecución. Yo recojo esto, no tiene mucho que ver con el plan de comunicaciones, ¿vale? O sea, lo que sí afecta el plan de comunicaciones quizás es un poco esta información de desempeño de cómo se va a empaquetar para darle al receptor lo que efectivamente está pidiendo, más no el dato de desempeño, que es la fuente de información. ¿Ok? Se debe actualizar el registro de incidencias y presentar una solicitud de cambios al plan de comunicaciones. Bueno, digamos que esto es muy, por un lado está bien, uno puede decir registro de incidencia, puede ser, hasta cierto punto quizás si es muy complicada la cosa. Sin embargo, presentar una solicitud de cambios al plan de comunicaciones en cierta forma puede ser algo apresurado, posiblemente. Porque recuerden que la solicitud de cambios muchas veces, o sea, no me dan como indicios, no todo siempre necesita una solicitud de cambios. ¿Sí? O sea, no necesariamente yo tengo que conducirme a una solicitud de cambios porque si se atrasó medio día en un proyecto de un año el cronograma, entonces eso ha cambiado mucho en este examen. Listo, ya no es una situación donde me faltó una coma, entonces control de cambios, entonces solicito, entonces levanto la mano, ¿vale? Sí, digamos que hoy por hoy tenemos un plan de gestión de cambios que perfectamente me puede decir a mí, ven, o sea, evalúa, ¿cierto? Evalúa hasta dónde tú necesitas un cambio, cuáles pueden ser las tolerancias, cuál es la métrica, la situación, o que me diga a mí de pronto, oye, no, esto es demasiado grave, no es tan grave, y cómo voy a escalar la situación, toco base con el sponsor, me quedo con el equipo, lo hago yo, ¿no? Entonces, todo eso está ya muy, muy, muy definido. Y la pregunta tampoco me da como indicios aquí para decir que, oiga, la cosa es tan grave que de pronto me afecta todo. ¿Sí? Entonces, digamos que en esencia, esto podría ser, pero la pregunta no me da a mí como cierta información para contestar lo que efectivamente es el corazón, ¿no? De alguna forma de la situación. Sí, que es como entender la causa raíz, quizá. Te lo voy a dejar aquí parcial. Los datos de desempeño del trabajo no tuvieron en cuenta la información de desempeño. Esto está al revés, ¿cierto? Dice, los datos de desempeño del trabajo, o sea, esta que es la fuente, no tuvo en cuenta la información de desempeño. Mire, debería ser al revés. La información de desempeño no tuvo en cuenta los datos de desempeño y no que los datos de desempeño no tuvieron en cuenta la información del desempeño. ¿Ok? Es por esta razón que cuando yo digo,
conducir el análisis de stakeholders para evaluar las preferencias de comunicación. La fuente del requisito de la comunicación nace del análisis de stakeholders que yo realizo. De ahí sale. ¿Ok? Yo puedo tener opciones ahí. Puede decirme el plan de comunicaciones o interesados. Si me sale solamente en las opciones de pregunta, solo me sale plan de comunicaciones, me oriento por el plan de comunicaciones. Pero si me sale el registro de stakeholders, registro de interesados, ahí es donde reposa, por ejemplo, la resultante de los análisis de interesados que yo realizo. Y se levantan necesidades, deseos y expectativas, y en este caso, pues en materia de comunicaciones. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Andrés, pero entiendo lo que tú dices, que no es un cambio pues, trascendental. Sin embargo, pues eso de que el líder manifiesta que no tuvo lo que había solicitado, quiere decir que obviamente hubo una falla en el análisis de los interesados, o sea, la evaluación de ese personal. Pero entonces podemos decir lo siguiente: más que poder decir o que poder opinar, hicieron mal esto, no es tomar acciones para resolver las cosas. Sí, como... lo que pasa es que, por ejemplo, tintero, ¿no? además que la pregunta, en cierta forma, no te da indicios de que el plan de comunicaciones no se siguió. Es posible que el plan se haya seguido. Sí, es posible, no sabemos, ¿no? Posiblemente el plan se siguió. Sí, sin embargo, pues se presentó una información, ¿no? De alguna manera, y bueno, digamos que lo que a mí más me interesa, pues realmente entender es la causa raíz de la situación. Sí. Entonces, digamos que no tenemos, como quien dice, suficiente información para entrar a someter un cambio a un plan de comunicaciones. Si yo primero tendría que entrar, como quien dice, aquí no está la opción, ¿no? Pero si estuviera, a manera de ejemplo, pues diría, bueno, entremos a investigar lo que pasa, si investiguemos el plan primero para saber si efectivamente yo lo seguí, no de alguna manera, ¿sí? Pero entonces, digamos que lo más importante siempre, ¿no? Cuando me hablen de información, ¿ok? Y saber que no cuenta o algo de ese tipo, pues es orientarme claramente a ver si efectivamente el requisito de la comunicación, pues se tuvo en cuenta desde el momento inicial. Bien. Muy bien. O sea, la respuesta correcta, ¿y Ángel. cuál es finalmente? La respuesta correcta entonces sería la respuesta A. ¿Ok? Muy bien. Bien, por Andrés. aquí, José. Oh, Andrés. sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oh, Oye, Andrés, sí. ¿puedes explicar? A ver, yo entendí que todo lo que tú presentaste acá está súper bien. De hecho, es así, está muy bien estructurado. Pero, ¿puedes explicar, por favor, de nuevo cuál es el argumento del por qué no hay un análisis de interesados, no se conduce un análisis de interesados, si hay un plan de comunicaciones? Pues digamos que es posible que haya un plan de comunicaciones, ¿sí? Sin embargo, de pronto un análisis de interesados, pues pudo haber sido o quedado en una, qué sé yo, ¿no? De manera incompleta, ¿sí? O alguna cosa. Es decir, no necesariamente quizá, o sea, tú puedes tener documentos, puedes tener cosas, pero hay que entrar a investigar, por ejemplo, en esta pregunta, si la causa raíz, ¿cierto? Digamos que si se efectuó como tenía que hacerse, es decir, yo tengo que entrar a revisar porque el análisis de interesados es lo que determina y establece perfectamente pues lo que me están pidiendo. Sí, entonces, sin duda, de hecho, el análisis de interesados tiene como objetivo, entre otras cosas, estructurar qué información voy a entregar en los informes de Estado o en los otros informes, y en base a eso poder hacer una adecuada comunicación. Pero me parece como, no sé, puede ser por lo complicado la pregunta, pero un poco osado que no se hizo un análisis de interesados. Correcto. Digamos que digamos, el espíritu, como quien dice, más que todo, como para tenerlo en cuenta, es asociarlo mucho más, ¿no es cierto?, a que cada vez que nos pidan algún tipo de información que no forme parte de algo o que no esté, no, hay que orientarme a esa parte. ¿Listo? El análisis de stakeholders o la identificación de stakeholders. Ya. Bien. Ok. Gracias, Andrés. Bien. Ángela. Gracias, Andrés. No, es que me pareció muy interesante cómo enfocaste desde la ejecución y el control qué le pasa a la información, porque en realidad no es que la información no exista,
y es cómo transformo la información. Entonces, por eso el tema de registro de incidencias pues estaba como ligado más a situaciones propias del proyecto, no del proceso de presentación de la información, ¿sí? Entonces, por eso esa, de alguna manera, ella se saca sola. Y es qué le pasa a la información. Entonces, sí, tenemos los datos. Gracias a esos datos que yo tengo en ejecución, pude producir un CPI, pude producir un SPI, pero como no hice el análisis de interesadas, de alguna manera lo riguroso para todas estas personas que yo tengo que atender y tengo que darles sus informes, entonces es ahí donde la calidad del análisis de interesados falló. No porque no existiera la información, es como el enfoque, y eso que dijiste de la ejecución y el control fue muy importante porque es la información en sí misma y cómo se transforma para atender una serie de informes. Entonces, esa parte me pareció clave para complementar el análisis. Gracias. Excelente. Muy bien, Ángela. Muy bien. Paulina, última, ¿listo? ¿Por aquí? Sí. Hola Andrés, buenas tardes, Hola, ¿cómo Paulina. estás? Buenas tardes con todos. Mira, ahora sí que en otras ocasiones pues yo reconozco y digo, realmente me faltó pensar esto, ¿no? Ajá. Pero ahora sí, yo sigo pensando que la A nunca sería una opción para mí. Porque, por ejemplo, yo miro en donde dice un líder funcional manifiesta que no observa el histograma que había solicitado. O sea, si hubo alguien que habló con él y que le preguntó tanto de qué te gusta, cómo quieres ver la info, y él dijo, a mí deme un histograma. O sea, para mí sí hubo esto, entonces esa parte la tengo ahí un poco perdida. Y la otra es que coincido mucho con Ángela, en donde ella pues habla de la tercera, ¿no? Porque pues habla de un registro de incidencia que para mí esto ya va a ser una materialización de un riesgo y no levantamos riesgos de supuestos del proceso de los planes que tenemos hechos, ¿no? De la planificación, porque si no, pues levantaríamos riesgo de absolutamente todo. Entonces, a mí la B sí me suena, o sea, aunque suena un poco confusa y se ve como larga desde el dato, pero sí me suena que al final del día el dato no siguió el lineamiento de comunicación. Sí es cierto que en el medio ese dato debió haberse convertido en una información de acuerdo a lo que decía el plan de comunicación, pero es un poco lo que yo veo. Bien, bien, muy bien. Digamos que el hecho de que, claro, yo haya hecho alguna intervención con alguien no significa que haya hecho un análisis del interesado. Sí, yo puedo estar ahorita hablando contigo, pero no necesariamente el hecho de que hable contigo significa que esté haciendo un análisis de interesados, ¿vale? Porque el análisis, digamos que conlleva mucha información, digamos, conlleva no solamente a caracterizar al involucrado, sí, sino que a definir pues perfectamente todos los atributos del mismo para poder agruparlos, sí, y poder conducir de alguna manera algún tipo de estrategia de comunicación dependiendo de los paquetes de stakeholders que yo monte. Sí, entonces yo puedo estarlo de alguna forma pidiendo lo que sea, sin embargo, digamos que nada me da como quien dice un indicio de que eso haya sido parte de un análisis de involucrados. En la parte B, digamos que los datos del desempeño del trabajo son en cierta forma la información que está, ¿vale? Pero aquí hay un punto en que se corta el tema en algún lado, ¿sí? Porque yo te puedo entregar los datos del desempeño, ¿sí? Y está toda la información ahí. Pero es muy probable que todo lo que se pide a nivel de plan de comunicaciones es probable que no se haya seguido alguna cosa, ¿sí? Entonces yo puedo tener el insumo, sin embargo, y puedo tener incluso el uso de recursos y toda esa información la puedo tener, pero no se presentó, digamos, acorde, puede ser lo que es un plan de comunicaciones o a este caso que es el análisis de interesados. Pero aquí hay una cadena muy larga, ¿sí? Hasta llegar al informe. Sí, entonces en esta transformación muchas cosas pueden pasar y no necesariamente asociadas pues como que el plan de comunicaciones o los datos no sigan los lineamientos. Puede que haya sido otra cosa que no siga los lineamientos, ¿no? Aquí yo tengo un SPI, y convertir la información de otra manera. El origen estaba bien, pero de pronto aquí fue que pudo haber pasado algo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Andrés, una pequeña pregunta nada más. La última, listo, la última porque tres preguntas, ¿vale? Dime, Edgardo. Si en la última opción no fuese esa, sino fue otra vez, Edgardo, plan, otra vez.
requisito fue respuesta que la da. Es que te escuchamos entrecortado, Edgardo. ¿Me Otra copias? vez. Ahí ya. Sí. ¿Me copias bien allí? Sí, correcto. Si la última opción hubiese sido, la última opción fuese consultar el plan de comunicaciones para verificar si el requerimiento fue acordado, hubiese sido mejor respuesta que la A. Claro, digamos que el plan de comunicaciones, ¿no? De alguna forma puede ser como una primera entrada, ¿no? Digamos que si hubiera algo del plan de comunicaciones, pues habría que entender el marco de la pregunta. Sin embargo, digamos que siempre, digamos, por un lado, si yo tengo por un lado el plan de comunicaciones al tiempo de lo que es un registro de interesados, y yo necesito entrar a determinar cuál fue la causa raíz del por qué una información no estuvo incluida, digamos que la causa raíz está en el registro de interesados. Si no tuviera yo el registro de interesados y tengo el plan de comunicaciones como única opción, me focalizo en el plan de comunicaciones, porque el plan de comunicaciones tiene una herramienta y técnica llamada análisis de los requisitos de comunicación. Entonces, se supone que los requisitos de comunicación vienen desde pues, el registro o el análisis de interesados que salió pues, de ese proceso de identificación. ¿Listo? Ok, gracias. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué me dicen de esta? Bien. Esta es una pregunta asociada a lo que es el mínimo producto viable, ¿cierto? Entonces, bueno, yo voy a preguntar, por ejemplo, aquí a... bueno, por aquí le voy a preguntar, por ejemplo, a Osvaldo, ¿vale? ¿Qué piensa de esta pregunta, Osvaldo? Bueno, Andrés, yo no soy muy agilista, pero creo que pues me enfoqué más en el tema de producto mínimo viable y es un concepto que tú nos lo has manifestado muchas veces, ¿sí? Producto mínimo viable es lo mínimo que el producto debe tener para satisfacer una necesidad, lo mínimo funcional para que se cumpla con ese requisito, ¿cierto? Es lo que tengo del concepto de producto mínimo viable. Y si me pongo a analizar todas las preguntas, lo primero dice determinar el enfoque tecnológico más eficiente y menos costoso. Pues no está asociado con lo que ya tengo como concepto, ¿cierto? Desarrollo solo la funcionalidad de los usuarios finales que usarán más, tampoco, porque pues simplemente están pidiendo es una solución que cumpla con algo que realmente estamos pidiendo, no más. No lo que realmente todos en conjunto puedan hacer, ¿cierto? La otra dice que elabora un prototipo aplicando la elaboración progresiva hasta que las partes acuerden el alcance de la solución. No, porque pues el producto mínimo viable es sí, un prototipo, pero funcional, ¿cierto? Entregar una solución que cumpla con lo que realmente me está pidiendo y que de ahí en adelante pues ya sea como aceptado ese producto mínimo viable como la solución que me pidió el cliente. No sé, por eso seleccioné la D. Ok, muy bien, Osvaldo, por aquí. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, bueno, veo a alguien diferente aquí. Edgardo, ¿qué piensa Edgardo? Andrés, ¿me copias bien? Sí. Yo estaba un poco indeciso, pero
Yo me voy por la C porque hay uno de los enfoques que es el incremental y se ajusta mucho a esta definición, en la cual yo hago un proyecto, un prototipo, y con él comenzamos a explorar el producto final. O sea, hago varias veces el mismo producto y lo voy incrementando cada vez que voy en el tiempo. Y creo que lo que pide el product owner, quiere un producto que de una vez en la primera iteración saque algo, muestre algo, así no sea al final. Ese fue, digamos, que el análisis que hice. Me confunde un poco la palabra elaboración progresiva porque realmente es incremental, si no me equivoco, pero digamos que cumple con la definición, por eso lo fui. Ok, vamos a pensar un poco en esta pregunta, ¿listo? Digamos que acá, ¿no? Uno dice, uno tiene varias definiciones, ¿no? Nosotros tenemos el mínimo producto viable, ¿se acuerdan? Mínimo producto viable, por un lado, mínimo producto viable, ¿cierto? Tenemos por otro lado el mínimo producto vendible, ¿se acuerdan? Mínimo producto vendible. Sí, digamos como otra definición ahí interesante. Entonces, digamos que ¿qué le apunta a esto? ¿No? Regularmente esto pasa cuando yo tengo productos que son muy nuevos, ¿vale? Soluciones que yo quiero implementar que son nuevas, ¿vale? Entonces, muchas veces, en cierta forma, los escenarios o los marcos exploratorios son importantes porque recuerden que en estos proyectos los verdaderos requerimientos emergen en la medida en que somos capaces de evidenciar resultados. Sí, esa es una definición muy importante. Cuando uno habla de lo que es, digamos que trabajar un concepto de mínimo producto viable, regularmente es enfocarnos totalmente al alcance, ¿cierto? Al alcance de la solución, ¿sí? Al alcance de la solución. ¿Qué busca un mínimo producto viable? Es determinar el alcance de solución mínimo, ¿cierto? Mínimo en términos, no quiero decir alcance de solución mínimo, sino como quien dice, es decir, es llegar de alguna forma a evolucionar todos esos requisitos de la solución a un punto en donde todas las partes estemos de acuerdo frente a que lo que eso que me van a entregar, en cierta forma, es la dirección apropiada para satisfacer la necesidad de mi cliente. ¿Sí? O sea, yo trabajo algo que se llama el producto mínimo viable. ¿Sí? Para buscarnos de alguna manera, es decir, venga, hoy por hoy yo tengo una necesidad. Yo quiero una página web. Sí, pero venga, o sea, yo no me puedo lanzar de una, como quien dice, entrar de la nada y empiezo a diseñar y después que yo le entregue a usted y yo recibo esto y digo, ay, sí, esto es lo que quiero, o esto no era lo que yo quería, sí, sino que yo tengo que refinar el alcance primero para decir, venga, cómo yo confirmo y te digo a ti que por ahí es el camino, sí, por ahí es la cosa, ¿ok? Entonces nosotros regularmente partimos, podríamos decir, de ciertas hipótesis, ¿sí? Entonces, la hipótesis que tú desarrollas en principio sobre lo que se quiere, desarrollo y evoluciono la hipótesis, trabajo la hipótesis para volver la solución, ¿sí? Y esa hipótesis vuelta a solución me permite a mí entrar a confirmar que definitivamente es o que no es, para yo no lanzarme en paracaídas y enclavado directo allá y decir, bueno, voy a obtener esto, sino que voy, ¿qué? De manera poco a poco, entonces de pronto, ¿qué digo? Si yo sé que lo que yo quiero, qué sé yo, no es un vehículo de 4 ruedas, lo que sea, venga, vamos entendiendo primero para dónde va la cosa. Entonces son 4 ruedas, sí, con esto, con esto, con esto. Estos pueden ser los componentes, ¿no es cierto? Hasta aquí está bien, es de 4 ruedas, no es de 2, sí, por ahí es la cosa. ¿Sí? Entonces cuando yo llego y evoluciono, ¿no es cierto? Esto llega a un punto, de alguna manera, en que yo puedo decir, esto puede ser como un embudo. Sí, un embudo donde yo voy evolucionando la solución, mire. Voy aterrizando la solución hasta encontrar un punto, sí, un punto, ¿no? En donde esto puede ser manejado por iteraciones aquí, 1, 2, 3, donde yo encuentro un punto que me permita a mí decir, venga, sí, esto es, sí, lo que yo busco, o sea, yo me comprometo con un alcance de alguna forma de la solución.
¿sí? Es decir, yo puedo aquí decir, y yo puedo llegar aquí a un punto donde diga, mira, esta es la casa que yo busco, ¿sí? Ay, qué bonita, yo quiero una casa. Aquí hay una piscina, miren, una piscina aquí además, ¿cierto? Y aquí va a tener unos jardines. Ay, tan bonito todo eso, sí. Con todo eso yo sí encuentro claramente lo que yo de alguna manera estoy buscando, ¿no? Sí, chévere, sí, hacia allá, y así, esto es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando esto, efectivamente. Ahora, esto es enfocado a la solución. O sea, yo evoluciono este concepto hasta llegar a un punto en donde decir, esto es lo que yo quiero. Sí, está bien. Sin embargo, el marco de la ejecución es diferente porque organizo un mínimo producto vendible. Por ejemplo, que me digas, ¿sabe qué? ¿Qué es lo importante? Porque si yo trabajo, por ejemplo, con la triple restricción invertida, donde puedo tener un alcance variable, tiempo y costo son constantes, y digo, solamente tengo 100 aquí para poder trabajar. Yo sé que este es el mundo ideal a donde yo quisiera llegar. Me enfoco primero quizá en lo que tengo de la casa. Si tengo, hagamos la casita por ahora. Porque yo sé que no hagamos la piscina, no hagamos el lago, no hagamos el jardín, ¿vale? Porque la casa, por lo menos en el primer piso que quiero hacer, con esto yo llego y puedo encontrar valor. ¿Sí? O sea, el mínimo producto viable se orienta a la generación del valor. ¿Ok? Que es llegar a este punto y decir, bueno, llego aquí, por lo menos llego y me quedo acá. No tengo que ir a pagar hotel. Por lo menos me sirven, falta por construir el del techo, el segundo piso, pero yo ya puedo usarlo. Que yo ya puedo, esto puede ser empleable, utilizable, ¿ok? Para poder de alguna manera, pues, seguir con el resto, fondear el resto, qué sé yo. Y después llega el segundo release que de pronto está enfocado a complementar el segundo piso. Hoy, bueno, me gasté de estos 100, ya me gasté 50, se me fueron acá, pero me quedan otros 50 y no hay más dinero. Ah, bueno, entonces hagamos el resto, el otro pedazo y ya se acabó. Pero yo confirmé el alcance de la solución, hacia dónde pretendo llegar. O sea que si yo digo entregue suficiente funcionalidad que incluya las características necesarias para entregar la solución que busca el cliente, digamos que la solución que busca el cliente puede ser un gigante. La solución que busco el cliente es esto. Sí, yo busco esto de alguna forma. Sí. Sin embargo, digamos que si yo estoy persiguiendo esto, ¿no? Muchas veces, digamos que yo puedo decir, bueno, mi mínimo producto viable como tal, si se orienta a la especificación, al alcance como tal, pero no quizá al marco como tal, digamos, aquí en el mundo constructivo, donde tú ya llegas y dices, ah, esto es lo que quiero, ya aquí yo ya me oriento al mínimo producto vendible, que es como el marco constructivo, donde yo ya cojo este diseño y lo enfoco a lo que ya es la parte constructiva, lo que yo sé que se orienta a la generación de valor. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí. Está Es que aquí la pregunta está, esa es la funcionalidad principal que debe tener ese producto. Si lo vemos a un dispositivo, un celular, la funcionalidad es llamar, no más. Además, los apps y todo es adicional. Así concebí yo la pregunta y por eso yo me fui por la B. Ok, ok. ¿Sí, Jonathan? Si hubieran mencionado que el propietario del producto dice que le gustaría que, que se ofreciera en el mínimo producto vendible, si hubiera sido la B. Claro, ahí sí, digamos que si fuera el mínimo, si esto fuera mínimo producto vendible, por ejemplo, aquí. Ajá. Si esto en vez de ser mínimo producto viable fuera vendible, ahí sí. ¿Cierto? Porque ahí sí de alguna forma entrega la suficiente funcionalidad, ¿sí? Para cumplir con la satisfacción o la necesidad del cliente. ¿Sí? Entonces ahí sí, claro, entrego la suficiente funcionalidad que es esta para cumplir la necesidad del cliente. Pero el mínimo producto, digamos que está súper buena aclaración, Jonathan, ahí gracias. Y es que, claro, el mínimo producto viable, acuérdense, orientarlo al alcance. Ahí cojamos varias definiciones como para refinar. Mínimo producto viable al refinamiento de alcance. Porque hoy por hoy nazco sobre hipótesis, ¿vale? Entonces digo, bueno, acordemos el mínimo producto viable. ¿Para qué? Para que lleguemos a un punto en donde digamos, por aquí es el camino. O sea que aquí hay mucha experimentación. Hay iteraciones que se dan aquí, iteraciones, sí, que buscan refinar mi alcance. ¿Ok? Yo busco refinar el alcance, ¿no? Para entender que efectivamente lo que quiero es esto. Porque regularmente esto trabaja sobre productos nuevos. ¿Sí?
sobre experimentos. Entonces, el experimento nace con una hipótesis. Aquí está la hipótesis. ¿Sí? Hay una descripción de hipótesis. En la primera iteración, cogí la hipótesis y me salió un resultado aquí. Y de pronto digo, no, por aquí no es la cosa. Déjeme estas dos, qué sé yo, ¿no? Hicimos una configuración que se 5 características, 2 de esas me parecen, ¿sabe? Por ahí como que sí. Las otras 3 no es por ahí. Replanteo la hipótesis acá y vuelve la siguiente iteración nuevamente. Y vuelvo y como quien dice, ¿no? Empiezo a decir lo que me sirve, lo que no me sirve. Y llega un punto donde digo, esto sí es por acá la cosa. Esto sí. Te damos una, como quien dice, confirmo el mínimo producto viable. Fin. Ahora, puede ser un prototipo, ¿ok? En donde hay componentes de baja fidelidad y alta fidelidad, ¿vale? O sea, no toda la casa, yo que a manera de ejemplo cogí esto y le puse, qué sé yo, le hice un plano en modelos BIM y todas esas cosas y super wow y 4D a manera de ejemplo. Y esto fue un bosquejo a mano alzada, donde en el mismo plano le puse aquí a papel y ahí, ¿no? Digo, aquí va a ir la piscina y aquí va a ir un parque y aquí va lo que sea. Ah, pero yo ya sé a dónde voy. Ahora sí, este es el planteamiento. Ahora sí, venga, ¿cuánto dinero tiene? Comportemos de manera incremental. Si yo pienso en incrementos, ¿no es cierto? Entonces diseño, por ejemplo, el entendimiento del mínimo producto vendible para saber qué más valor te genera a ti en este instante, para que de todo esto que ya hemos dimensionado, ¿por dónde me oriento? ¿Me voy por aquí? Listo, me voy por acá. Entonces, esta es entrada para definir el mínimo producto vendible, que es mi primera entrega. ¿Ok? Y esto significa ser iterativo. Por eso el proyecto ágil es iterativo. ¿Ok? Es iterativo porque se orienta al refinamiento de alcance y pues por un lado a este concepto del mínimo producto viable. ¿Ok? ¿Está clarísimo? Palabras claves para el examen, ¿listo? Iterativo, sí, iterativo, orientarlo al alcance, orientarlo al refinamiento de alcance. Incremental, ir añadiendo, ¿no es cierto?, complementos en función de lo que más valor le genera al cliente. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Qué me dicen de esta siguiente pregunta? ¿Qué dice esta pregunta? Con relación a los cambios del proyecto, ¿ok? ¿Qué información es correcta? ¿No? Interesante pregunta. Voy a preguntarle, por ejemplo, aquí a mi... ¿Qué? A José. Hola, José. Hola Andrés, hola a todos. Hola, José. Bueno, ¿tú qué piensas de esta pregunta? Bueno, con respecto a la A, dicen todos los cambios deben ser aprobados por el Comité de Control de Cambio. Eso es falso, ¿verdad? Es falso porque los cambios, dependiendo del empoderamiento que se le dé al líder del proyecto, ellos pueden aprobarlo, ¿verdad? Ellos pueden aprobar. El sponsor siempre determina si el cambio es o no es necesario. No lo hace el sponsor, lo hace conjuntamente el CCB, ¿no? El comité. Los datos de desempeño del trabajo son necesarios para que el Comité de Control de Cambio pueda evaluar, no necesariamente. Para mí eso no aplicaría, ¿no? Los datos de desempeño no tienen que ver con que se apruebe o no un cambio. Por lo tanto, para mí es la opción número C, la letra C, que el líder del proyecto puede aprobar
ciertos cambios según el empoderamiento otorgado a través del acta de constitución del proyecto. Ok. Muy bien, José. Muy bien, muy bien. Mil gracias por la participación. Vamos a entender esto y como lo que dice José. Todos los cambios deben ser aprobados por el Comité de Control de Cambios. Entonces, digamos que esto, como dice José, no es tan cierto, ¿vale? Es decir, no todos los cambios necesariamente son conducidos o aprobados al Comité de Control de Cambios. Listo, es decir, yo puedo tener diferentes tipos de situaciones, ¿no es cierto? Pueden haber situaciones, por ejemplo, de cierto, yo puedo conducir ciertos empoderamientos al líder del proyecto, donde diga, bueno, digamos que, mire, si yo necesito implementar un cambio al proyecto, a manera de ejemplo, un crashing al cronograma del proyecto, o un fast tracking, cualquiera de estas cosas, pero si yo observo que la desviación presupuestal, por ejemplo, no supera más del 2%, ¿sí? Frente a la propuesta que tú haces con respecto al presupuesto, pues yo te puedo dar ese empoderamiento a ti. ¿Sí? O sea, no necesariamente todos los cambios deben pasar por el Comité de Control de Cambios. Quizá anteriormente, ¿no? En las versiones anteriores de examen PMP y estas cosas, uno sí enseñaba eso, yo lo decía, pilas, que si cambia un día en un proyecto de 10 años, en un cronograma de 10 años, si tiene un atraso de un día, pues tiene que pasar por el comité, ¿vale? Eso ha cambiado mucho. Listo, digamos que hoy en día, claramente al de tener, ¿no? Por un lado, un líder de proyecto que entiende, un líder de proyecto coequipero, el sponsor, un PM que en este mundo ideal de examen partió de entender desde el mundo de la formulación del proyecto, la razón del porqué del mismo, ¿sí? Se involucró en el caso de negocio, me involucro en el acta de constitución del caso de los beneficios, del plan de beneficios, en el charter, no hay cosas, ¿sí? Entonces eso hace en cierta forma que el PM entre a participar mucho más en ciertas cosas, puede recibir, ¿no? Como dice, ciertos atributos interesantes. El sponsor siempre determina si el cambio es o no es necesario. Bueno, digamos que regularmente el sponsor sí puede entrar a decir eso, ¿cierto? Digamos, puede ser. De alguna manera, digamos que el sponsor, cuando uno recuerda, ¿no? El ciclo del cambio, aquí hagamos un recorderis del cambio, ¿no? Aquí el ciclo del cambio, ¿no? Para todos, aquí es by the book, que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo primero que yo tengo que pensar frente a un cambio? Primero tengo que entender, digamos, que acudir o determinar, digamos, ¿cómo dice? Acudir o tomar o referenciar el plan de gestión de cambios. ¿Qué significa, no? O sea, el plan de gestión de cambios es la carta de navegación y especifica los procedimientos y protocolos a seguir referentes al cambio. ¿Ok? O sea, todo lo relacionado con el cambio va en el plan de gestión del cambio. ¿Sí? Entonces, el plan de gestión del cambio habla del método, habla del ciclo de vida del cambio a través del ciclo de vida. Entonces, yo puedo tener un log de cambios, cuáles son los estados del cambio. ¿Sí? Cuando el cambio, por ejemplo, nivel de urgencia del cambio, entonces cuando el cambio es en este nivel de urgencia, se hace esto, se hace aquello. Una matriz RACI, por ejemplo, asociada al cambio, niveles de empoderamiento, sistemas de, qué sé yo, de autorización del trabajo o la captura de la información del cambio a través de un PEMIS, ¿no? Todo ese tipo de cosas va ahí. Dos, después de que yo lo referencio, uno de los puntos que siempre tenemos que tener en cuenta es que todo stakeholder puede solicitar un cambio. Un cambio. Cualquiera puede pedir un cambio. ¿Cierto? Cualquiera. 3. Seguir lineamientos del plan. O sea, que digamos que, bueno, aquí me olvidé de algo, me voy a poner aquí 0, voy a poner 0 aquí, 1 punto, y aquí voy a poner 0, no, 0. Aquí stakeholder solicita el cambio. ¿Ok? Alguien solicita el cambio. ¿Yo qué debo hacer? Me referencio al plan de gestión de cambio. Por otro lado, aquí como un tema, todo stakeholder, no es como un 2, sino una precisión, podría ser, todo stakeholder puede solicitar un cambio. ¿Qué yo debo hacer? Seguir los lineamientos del plan de gestión del cambio.
Si yo veo que el cambio, sí, digamos que en cierta forma, a manera de ejemplo, es algo que de alguna manera no procede o sí procede, pues yo lo puedo en cierta forma justificar o argumentar. No necesariamente el cambio tiene que llegar a un comité de control de cambios. ¿Listo? Por eso llega un punto 4 donde yo puedo decir perfectamente, bueno, ¿qué me interesa? Evaluar la pertinencia del cambio. O sea, si el cambio es necesario o no es necesario. Tenemos que evaluar cuando el cambio eso no es necesario, por un lado, ¿no? Cuando los cambios llegan al comité de control de cambios, ¿no? Digamos que el sponsor sí toma partido de decir si eso no es necesario muchas veces. Sin embargo, hay un filtro inicial que hace el PM, ¿vale? Porque el PM no es el que cae en paracaídas, sino que es un PM que entiende del proyecto y la razón de ser del mismo. Entonces, él puede evaluar la pertinencia del cambio, ¿no? Es decir, yo digo aquí, antes de, estoy teniendo lapsus, hay que registrar el cambio, ¿ok? En el log o el registro, en el registro de cambios. O sea, no importa si el cambio se aprueba o no se aprueba, procede o no procede, siempre se registra. Entonces le ve, ay, es que yo quiero la puerta más alta, porque ni sé qué. Bueno, yo lo registro. Bueno, sí, señor, lo registro. Registrar no significa aprobar. Cuando lo registro, después yo evalúo la pertinencia del cambio. Y digo, no, pues este man, ¿cómo así que quieras una puerta de 3 metros? Esto no tiene sentido. No, no, digo simplemente, le digo no, y por tal razón no va. ¿Ok? Pero si sí va, ¿no? De las cosas que a mí me toca entender, no es el por qué evaluar la pertinencia del cambio significa o se va de la mano, ¿no? Te lo voy a poner como a través de qué, con el determinamiento, la justificación del cambio. O sea, ¿cuál es la razón del cambio que digo el cambio? ¿Sí? Después entro acá y decir, bueno, cuando yo hablo de la pertinencia, evaluar alternativas. ¿Cuáles son las alternativas que existen? Bueno, plan A, plan B, plan C. Ah, es que yo quiero un piso en oro. Bueno, entonces venga, se lo traigo del uno, del otro. Ah, ok, alternativas, ¿cierto? 7, evaluar impactos e implicaciones, ¿cierto? Implicaciones en qué, en alcance, tiempo, costo, riesgos, en todo. Y cuando yo hablo de impacto aquí, ¿qué hago? Recomendar, ¿cierto? Recomendar, ¿no es cierto? La alternativa. Entonces yo recomiendo y después esto llega a dónde, ¿no? Esto llega al comité y el comité claramente da el veredicto, o sea, decisión, como de alguna forma, ¿no? Decisión, ¿cierto? Del comité. Entonces, ¿qué pasa con la decisión? Se registra, se comunica a los stakeholders, ¿ok? Y, ¿sí? Y se actualizan planes de trabajo, ¿ok? Esto es lo que yo tengo que tener en cuenta referente al cambio. ¿Listo? Por un lado, no siempre los cambios los aprueba el comité de control de cambios. ¿Listo? Primero se registran, yo valido pertinencia, después continúa, no continúa, acorde al plan. ¿Ok? Por ende, pues no siempre el sponsor se involucra en eso. Hay unos que sí, obviamente, siguiendo los lineamientos del plan de gestión del cambio. Y por otro lado, dice los datos del desempeño del trabajo son necesarios para el comité. Digamos que no son los datos. Si yo hablo de un comité de control de cambios, ¿qué necesita el comité de control de cambios para tomar una decisión? Sí, necesito dos cosas, principalmente, ¿cierto? Por un lado, lo que necesito es el reporte o el informe de desempeño, ¿cierto? El informe de desempeño. Y por otro lado, pues, la propuesta o el solicitud de cambio, o el cambio, solicitud de cambio. Yo necesito estas dos cosas. Sí, solicitud, perdón, aquí, solicitud de cambio más el informe de desempeño. No es el dato de desempeño. ¿Sí? Yo no necesito datos de desempeño para un comité de control de cambios. Si yo necesito hablar de aquí de Horazón, me dice que yo necesito los informes, ¿no? Ya la información procesada, organizada con esto más esto, y aquí yo ya tomo pues una decisión de continuar o no continuar. ¿Ok? Muy bien. ¿Está claro para todos? ¿Dudas? ¿Inquietudes aquí? Bien. Muy bien. Tengan en cuenta esto, ¿vale? Este ciclo, las preguntas de examen nos pueden abordar o estar en cualquier punto. Me pueden pedir aquí, estamos aquí una pregunta, yo estoy aquí la pregunta, o estoy aquí la pregunta, digamos que tengo que pararme muy bien en dónde me encuentro, ¿vale? Para poder responder a esto.
Excelente. Muy bien. Muy, muy bien. Bien. Vamos a irnos, bueno, hoy se nos fue un poco tarde, vamos a salir un poco más tarde de lo normal, ¿vale? Pero bueno, vamos a tener otro tema, tenemos otro tema preparado. Ok, por aquí, listo. Vamos a hablar un poco, permítanme un segundo. Antes de, bueno, aquí les tengo un videillo, un clipcito también, ¿vale? Para que profundicen conocimientos. Listo, aquí se los paso por aquí. Un videito de unas preguntitas y unas cosas, pues también tipo examen, listo, para que lo tengan, ¿vale? De algunas cositas ahí de cosas. Muy bien. Muy bien. Es una pregunta, qué pena devolverme. Sí, dime. Yo escogí la C, pero me quedó la duda porque dice que en el acta de constitución. Eso fue lo que me generó duda. Hasta ese nivel llega el acta de constitución de definir qué cambios puede o no hacer el director. Los empoderamientos te los entrega. Sí, digamos que los empoderamientos te pueden empezar a ser definidos desde el acta. ¿Listo? Eso puede estar incluido, digamos, por un lado, con tolerancias, ¿cierto? Por otro lado, desde el charter. Eso puede tener diferentes niveles. El charter ya nos da una autorización, un empoderamiento de hasta dónde yo puedo llegar. De hecho, es de las mejores herramientas para negociar poder en el mundo real. Sí, en el mundo del examen. O sea, yo iba a negociar poder, si yo quiero negociar poder, entonces busco el charter como un elemento que me permita tener empoderamientos frente al proyecto. ¿Sí? Y adicionalmente los planes metodológicos. Digamos que los planes metodológicos, todos, ¿no es cierto? Acuérdense, requerimientos, alcance, cronograma, costos, riesgos, configuración y cambios. Todos esos planes incluyen métricas. Entonces, digamos que bien, si en el mismo plan en el plan de gestión del cambio pueden depositarse, ¿cierto? Todos los criterios y los criterios de escalamiento de los diferentes cambios que tenga el proyecto. Entonces, bien, si sigue los lineamientos del plan o el charter, pues que también te puede dar algún tipo de entradas en ese sentido. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Bueno, sigamos por acá, ¿listo? Vamos a seguir aquí. Muy bien, permítanme un segundo. Vamos a detener.